A tu nombre la gloria y la honra en esta tarde. Amén, aleluya. Hechos 9:15. Alabado sea Dios, aleluya. Amén. Santo, santo, santo su nombre. Qué maravilloso es poder adorar a Dios, hermanos. Antes maldecíamos. Antes lanzábamos cosas malas y perversas a la gente que nos hacía mal. Pero ahora nuestra boca se endulza con alabanzas a nuestro Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo ahí, Hechos 9:15. Porque instrumento escogido me es este. Esa partecita la vamos a tomar como base. Porque instrumento escogido me es este. Gloria al Señor. Pueden tomar su lugar. La palabra de Dios de por sí ya es bendita. Amén, aleluya. Hermanos, hoy que se habla tanto de democracia y que en realidad los políticos en sí no la practican, es solamente en teoría. Pero sí puedo decir yo con toda seguridad en esta tarde que el perfecto demócrata es nuestro Cristo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Porque nuestro Cristo nos llama a participar con Él. Fíjese. Lo mismo a pobres, a ricos, a intelectuales, a menos intelectuales. Nuestro Cristo no hace excepción de personas, gloria al Señor. En Él no hay diferencias, en Él no hay marginación, en Él no hay discriminación. No interesa ni nuestro color, ni nuestra lengua, ni nuestra nada. Él es el perfecto demócrata que gobierna con justicia, gloria al Señor. Pero nuestro Dios, sabemos que es todopoderoso. Para Él no hay nada imposible, amén. Pero ¿por qué nuestro Dios no trabaja solo? Él puede hacerlo todo. Él manda y es hecho. Porque Él es el dueño de todo. ¿Por qué nuestro Dios no trabaja solo en el propósito eterno de la salvación de los hombres? ¿Se ha preguntado usted eso? Él puede hacer que este mundo sea transformado en una milésima de segundo. Él puede hacer que los gobernantes se sometan a su plan eterno. Él puede hacer que todo este sistema sea transformado de tal manera que no tengamos problemas. Pero nuestro Dios no trabaja solo. Nuestro Dios, en su soberanía, en su majestad, en su poder, iría contra su naturaleza, hermanos, si Él trabajara solo. Iría contra su naturaleza. Por eso se fija que yo muchas veces he enfatizado que no basta con decir conozco a Dios, porque la firmeza de nuestra fe, la perseverancia en este camino del Señor, se derivará de un perfecto o lo más alto que podamos conocer a Dios en su naturaleza. ¿Cómo es Dios? Por eso cuando decimos Dios no me oye, alguien dice Dios no me oye, quiere decir que no conoce la naturaleza de Dios. Dios se olvidó de mí, no conoce la naturaleza de Dios. Dios no puede perdonarme a mí porque soy tan pecador, no conoce la naturaleza de Dios. Porque eso va contra su naturaleza, contra su propósito. Entonces, ¿para qué nos creó Dios si no nos iba a tomar en cuenta? ¿Para qué nos creó Dios si íbamos a ser indiferentes o alejados de su plan, de su propósito? No, Dios nos creó, hombres y mujeres, para hacernos sus socios. Fíjense, usted y yo somos socios y colaboradores con Dios. Amén. Y usted que está entrando a esta verdad de Dios, usted va a ser un socio y un colaborador de la empresa más gloriosa, que es la empresa de la salvación del hombre. Gloria al Señor. Amén, aleluya. Nos creó para salvarnos, nos creó para revelarse a nosotros, nos creó para hacernos partícipes de su gloria. Porque Jesús, cuando hace esta oración intercesora al Padre en Juan 17:22, le dice al Padre: Padre, la gloria que tú me diste, yo les he dado. La gloria que tú me diste, San Juan 17:22, yo les he dado. Nos ha hecho partícipe nuestro Cristo de su gloria, de su Espíritu Santo. No somos cualquier cosa, somos los hijos de Dios.
Llevamos la gloria del Señor en nosotros. Hemos sido creados para vencer, para poseer, para ser bendecidos. Y amén, Y no aleluya. solamente dice el Señor Jesucristo eso en esa oración intercesora ante el Padre. En el 17:24 dice: porque quiero llevarlos a donde yo estoy, para que donde yo estoy, ellos estén y vean mi gloria. 17:24, aleluya. Por eso los hermanos que nos han antecedido a irse a la presencia de Dios, ahora se gozan, ahora ven la gloria del Cristo, el que aceptaron en su corazón, ahora ven la plenitud de las promesas de nuestro Cristo, ahora se regocijan con grande gozo que no nos podemos imaginar. Dijo el Señor: para que donde yo esté, ellos también estén y vean mi gloria. Y primera de Pedro 5:4 dice que el Señor, el príncipe de los pastores, nos dará la corona incorruptible de gloria. Gloria al Señor. Nos dará la corona de gloria, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Entonces nuestro Dios es el Dios que usa instrumentos para llevar a cabo sus propósitos eternos. Fíjense. Es el Dios que usa instrumentos para lograr ese propósito que Él se ha propuesto, válgame la redundancia, para llevar a cabo el plan que desde antes de la fundación del mundo Él estableció. Pero ¿qué clase de instrumentos usa nuestro Dios? ¿Qué clase de instrumentos usa? Primero, instrumentos humanos. Fíjese usted y yo, débiles criaturas, frágiles, pequeñas, a veces inconstantes, a veces llenas de muchas fallas y defectos, pero a nuestro Dios le plació mirarnos, a nuestro Dios le plació levantarnos, a nuestro Dios le plació hacernos un instrumento para la gloria de su nombre. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, aleluya. Y por mencionar algunos, yo mencionaría primero a Ciro, el rey de Persia. Pero ¿quién es Ciro? Quizás usted dice: he leído la Biblia y no lo he visto, no sé quién es. O no nos hemos fijado porque aparentemente no tiene importancia en la escritura, pero sí la tiene. Y vamos a ver por qué. Ciro fue el fundador del imperio persa en el 559 al 529 a.C. Por medio de las guerras, este hombre conquistó a todo Asia Menor. Y en el 539 a.C. se apoderó de Babilonia. Cuando Nabucodonosor había tomado al pueblo de Dios cautivo, cuando parecía que Nabucodonosor con toda su gloria no tendría a alguien mayor que él que lo pudiera superar, Dios levantó a otro gobernante. Pero Ciro, hermanos, era un gobernante diferente a todos los de su tiempo. Este gobernante era, vamos a decir que era bondadoso, que era sensible. Este hombre introdujo un trato diferente para los pueblos de ese tiempo. Tenía respeto a la vida, tenía consideración a los reyes vencidos, tenía respeto a los dioses de cada pueblo, tenía una política tolerante. No era igual que los demás eran sanguinarios. A los que conquistaban a la gente que quedaba viva la sometían a la esclavitud. A los reyes también ya no los trataban como tales, los hacían vamos a decir, como sus subordinados. Ya no tenían el mismo rango, lo habían perdido porque habían sido conquistados. Pero Ciro era un gobernante totalmente diferente. Y lo que me llamó a mí mucho la atención desde que yo supe acerca de Ciro es que Jehová lo llama su ungido. Fíjense cómo lo llamó. Y Ciro no era judío. Y Ciro no conocía a Dios, no conocía a Jehová. Pero Jehová lo llama el ungido. Una distinción que solamente tenían los reyes. Y
y que después se usó como título mesiánico a Jesús o en Jesús. Por eso el Señor Jesucristo dice: el Espíritu del Señor me ha ungido. Se le conocía en el Nuevo Testamento como el ungido de Dios, el ungido de Jehová. Era un título que solamente correspondía al Señor Jesucristo, pero en este pasaje de Isaías 45, Jehová lo llama a Ciro mi ungido. Y vino a ser precisamente Ciro la esperanza que los judíos necesitaban para su liberación. Porque acuérdense que el pueblo judío fue llevado 70 años cautivo a Babilonia. Y ahí muchos de ellos empezaron a perder la esperanza. 70 años, ¿cuándo se cumplirían? La esclavitud era amarga, el yugo babilónico era tirano. Pero Dios había dado mucha palabra por medio de sus profetas. Y nuestro Dios no miente. Nuestro Dios a su tiempo iba a cumplir su palabra. ¿Cómo? No sabían cómo. Como nosotros tampoco a veces sabemos cómo es que Dios va a traer ese avivamiento que tantos años hemos clamado. No sabemos, pensábamos que lo iba a hacer igual que con la iglesia primitiva, pero estamos viendo que nuestro Dios soberano no es rutinario. Él siempre nos sorprende, nos asombra de cómo Él actúa. Entonces, Ciro vino a ser, hermanos, el agente político que Dios necesitaba para sus designios divinos. En segundo de Crónicas, en el capítulo 36, 22 y 23, dice que Jehová despertó el espíritu de Ciro. Cuando Jehová, o el Dios de los cielos, cuando nuestro Dios trata con aquellas personas, con nosotros, que nos quiere enseñar, que nos quiere atraer a Él, que nos quiere usar para la honra y la gloria de su nombre, siempre va a tocar nuestro espíritu, siempre nos va a despertar a indagar en su palabra, siempre nos va a mover a acercarnos al templo, siempre nos va a mover a buscar el auxilio espiritual con la gente que conoce, porque Dios necesita primero despertar el espíritu del hombre para que pueda sentir la necesidad de Dios. Y ahí en el versículo 4 y 5 de Isaías 45, se fijan ustedes que dice Dios: aunque tú no me conociste, te llamé. ¿Por qué? Porque Dios es soberano. Él escoge a quien Él quiere. Él sabía que Ciro tenía la madera, era el material que Dios necesitaba en sus manos para hacerlo ese instrumento escogido, para llevar a su pueblo a la liberación que Él les había prometido. No se iban a quedar en Babilonia. Jeremías, lea usted el libro de Jeremías y se da cuenta que dice Dios: no los destruiré del todo. Ustedes volverán a su tierra, volverán a plantar, volverán a cosechar, volverán a edificar, volverán a tener su tierra, volverán a adorar, porque ya no adoraban. El culto había sido quitado, el templo había sido destruido, la ciudad de Jerusalén había caído. Entonces ellos miraban todo lo que era de su vida con Dios y dijeron: no hay esperanza, ya no hay esperanza. Pero cuando el hombre dice que no hay esperanza, Dios dice que sí. Cuando vemos las circunstancias que son amenazantes y trágicas, como lo que nos pronostican en esta pandemia que estamos viviendo, que viene la muerte, que se van a morir millones, que viene el desastre, y la humanidad podemos temblar y estremecernos y decir: es cierto, entonces ¿quién se va a salvar? Pero Dios dice: sí, hay esperanza, porque mientras que yo existo, hay esperanza para nosotros. Gloria al Señor. En Segundo de Reyes tenemos otro instrumento humano que Dios usó también. Una sencilla judía que había sido llevada cautiva por los sirios y había sido llevada como sirvienta a la casa de un general muy sobresaliente, Naamán.
ejército sirio. Una sencilla muchacha que no tenía, su personalidad no brillaba, quizás no tenía elocuencia a la hora que hablaba, no tenía mucho mérito, pero Naamán era un hombre sobresaliente del ejército, pero estaba leproso. Ese era su problema. Y para esa necesidad y para ese plan que el Señor tenía, ahí tiene un instrumento, a una sencilla judía, a una sirviente, sensible pero valiente. No se amilanó para testificarle a su amo, el general, y decirle: hay profeta de Dios en Israel, ve a él tiene medicina para ti de parte de Dios. Y aquel hombre, con aquella experiencia, experimentó una transformación verdadera, no como la de López Obrador, que es la cuarta transformación para nuestra nación. ¿Cuál cuarta transformación? La verdadera transformación del hombre se produce de adentro hacia afuera. Es cuando verdaderamente este hombre, Naamán, orgulloso, soberbio, arrogante, autoconfiado en sus menesteres a los que él se dedicaba, tenía que conocer, tenía que saber que su corazón no era correcto delante de Dios, que necesitaba una obra de parte de Dios, y la única manera iba a ser a través del testimonio de esta sencilla sirvienta de Naamán, porque este hombre tuvo que confrontar la realidad de su corazón. Yo creo que él ni se imaginaba lo que escondía su corazón, porque así nos pasa a los seres humanos. Pensamos que no somos soberbios, que no somos arrogantes, pero cuando Dios llega hacia nosotros, sale a la luz lo que esconde nuestro corazón. Y en el caso de Naamán, cuando él pensaba que iría ante el profeta y el profeta saldría y lo trataría como tal, y quizás haría una oración extraordinaria para él, y él quedaría libre sin ningún esfuerzo ni nada, ni tener que humillarse ante Dios. Pero los planes de Dios siempre son otros. Las formas en que Dios obra no son como las de nosotros. ¿Y qué le dijo Eliseo? Naamán, zamúllete en las aguas, que para Naamán fueron una ofensa. ¿Cómo? Es como si nos dijera Dios: zamúllete en la sequía madre, esa que pasa por la ciudad. Usted sabe qué aguas pasan por ahí. ¿Y qué va a decir? Señor, ¿es cierto lo que me estás diciendo? ¿Es cierto que tú me vas a sanar zambulléndome en esas aguas turbias? Así le pareció a Naamán, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quería darle una lección a este hombre, porque le iba a dar una cosa más grande. Y lo que Dios pide no está fuera de la razón, es lo que necesitamos. Porque cuando este hombre obedeció por el consejo de su siervo, ¿qué te cuesta, Naamán? Hacer lo que dice el profeta. Ser leproso era una maldición, hermanos, en ese tiempo. Ser leproso era ser rechazado, era ser aislado, era ser contaminado. Entonces, si por zambullirse, por seguir la orden del profeta solamente era tan sencillo para limpiarse de ese terrible mal que en ese tiempo no tenía medicina, por eso le dijo el siervo: amo, obedece la voz del profeta. Y cuando lo hizo, cuando comprendió, porque Dios estaba usando la boca del siervo para convencer a aquel general tremendo de Siria, Naamán, y obedece la orden, se zambulle en las aguas, y en el versículo 15 vemos la evidencia de lo que sucedió en el corazón de Naamán. Ahí dice la Biblia, cuando él mismo de su boca expresó: ahora conozco que
único Dios verdadero. Y en el versículo 17 dice: no sacrificaré nunca más a otro Dios, sino solamente a Jehová. Esos son los efectos de una verdadera transformación, hermanos. Esa es la obra que solamente puede hacer el Espíritu Santo. El pastor no puede cambiar a nadie, la denominación no puede cambiar a nadie. Y tenemos a un joven, por último en este punto, Daniel, un judío cautivo en la invasión de Nabucodonosor, un joven de profundas convicciones, un joven de decisiones firmes, un joven de madurez, de proposiciones elevadas, cuando dijo: propongo en mi corazón no contaminarme con la comida del rey. ¿Por qué? Porque tenía puesta su mirada en su Dios, sabía lo que tenía, y el ser llevado a la cautividad no cambiaba su convicción. No debemos cambiar nuestras convicciones aunque vayamos a vivir a otra cultura, aunque estemos en otro lugar donde no se adore al Dios verdadero. Debemos mantener nuestra identidad, debemos mantener nuestra convicción, y Daniel lo hizo. Sabía y entendía por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, que Dios no los iba a dejar en Babilonia, que ellos iban a regresar, porque el Dios de ellos, la promesa que les dio era fiel y verdadera. Sabía Daniel que después de 70 años ellos volverían a la tierra. Por eso Daniel dice, el libro de Daniel se hincaba 3 veces al día mirando por las ventanas hacia Jerusalén. Sabía que el templo estaba destruido, que la ciudad estaba incendiada, que muchos habían muerto en esa toma de la ciudad de Jerusalén. Pero eso no quería decir que Dios ya no estaba con ellos. Dios estaba con ellos, Dios los había llevado a Babilonia con un propósito. Y por el testimonio de Daniel, hermanos, Dios iba a establecer dentro de ese reino pagano quién era Jehová. Allí se iba a revelar a través de estos jóvenes hebreos. Y tanto Nabucodonosor tenía que tener una experiencia que quizás de otra manera no lo hubiera tenido, de encontrarse con el Dios verdadero, de saber que él, como rey soberano de todo el imperio de su tiempo, que él pensaba: ¿quién ha hecho todo esto? Yo, mi trabajo, mi fuerza. Por eso tengo lo que tengo. Y así dice el humano: yo tengo todo esto porque yo me levanto temprano, porque yo me esfuerzo, porque yo pago impuestos, porque yo hago, porque yo voy. Nabucodonosor estaba igual, y tuvo que saber que arriba de él hay un soberano, poderoso y eterno, mayor que él, aleluya, y que tenía que reconocer la sabiduría del Dios Santo. Bendito sea el nombre del Señor. Segundo, también Dios se vale de instrumentos naturales. Aquí nada más voy a mencionar un hecho. En Mateo 14:28 se levanta una tempestad en el mar. Jesús les había dicho a sus discípulos que ellos se fueran más adelante, que Él los alcanzaría después. Y ahí van sus discípulos en la barca, y de repente se levanta una tempestad en el mar, de tal manera que la nave navega y ellos se sienten nerviosos, se sienten asustados, temerosos. Pero eso tenía un plan, porque todo lo que viene a la vida del hombre que cree en Dios tiene un plan. Aunque la cosa sea amarga, hermanos, aunque la cosa sea dolorosa, Dios tiene un plan en medio de eso. Y para Pedro era una oportunidad, fíjese bien, era una oportunidad para experimentar la gloria de Dios. Por eso cuando estamos en prueba, no vamos a decir: Señor, sácame de este problema, cúrame en este instante. Dios tiene un plan, y si ese plan no se cumple, no vamos a crecer, no vamos a madurar, no vamos a estar firmes.
porque queremos que Dios inmediatamente nos saque del problema. No queremos tener problemas, no queremos sufrir, no queremos llorar. Pero mientras sufrimos, mientras lloramos, mientras estamos allí padeciendo, Dios tiene un propósito con nosotros. Y cuando salimos de esa prueba, ya no somos los mismos. Tenemos una visión más amplia de la gloria de Dios. Tenemos una visión más amplia de quién es Dios. Tenemos una clara visión y un entendimiento más claro de su palabra. Bendito sea Dios. Pedro aquí nos da una lección de cómo enfrentar las crisis. No echándonos a llorar solamente, no a lamentarnos. Pedro en este versículo, solamente el 28, fíjense lo que dice: Señor, si eres tú. Pedro lo primero que hace es reconoce que el Señor está allí. Todos dijeron: es un fantasma, y se asustaron. Pero Pedro inmediatamente sale adelante y dice: Señor, reconoce la presencia del Señor en medio de la crisis. Sabe que el Señor había prometido estar con nosotros todos los días. Y luego le dice: si eres tú, manda que yo vaya a ti. ¿Qué está demostrando Pedro? Que no solamente quiere saber que el Señor está aquí como con nosotros, sino que quiere experimentar el poder sobrenatural de Dios. Amén, aleluya. Eso es muy importante. No solamente ser espectadores de que Dios está aquí, pero sino acercarnos a Él y sentir lo que está en Él, y que nos lo dé a nosotros, y que podamos experimentar la grandeza de su poder y de la realidad de su presencia. Pedro no se conforma solamente con saber que Dios está aquí. Él quiere de Él. Y eso es muy importante, que en medio de las crisis no nos conformemos, sino querer más, querer de su presencia, querer de su poder sobrenatural. Miren, nosotros, el movimiento de Asambleas de Dios, nosotros nacimos en el fuego del Espíritu Santo. Niños, ancianos, jóvenes, todos moviéndose en el poder, en el fuego del Espíritu Santo. No queremos cambiar eso. Santo Esa es nuestra esencia. Eso es lo que Jesús nos prometió. No queremos tener solamente cultos intelectuales, cultos bien sometidos a un régimen, a una estructura. Queremos que el poder del Espíritu Santo venga y llene nuestra vida, y salgamos con esa pasión, con esa visión, con ese poder de que nuestro Dios no es un Dios de palo, ni de madera, ni de cuadros, ni de nada. Es el Dios que está vivo y que está entre nosotros, y que dijo que derramaría de su Espíritu Santo sobre nosotros. Alabado sea Dios. Amén, Es aleluya. el Dios que todavía quiere manifestar su gloria entre Santo, nosotros. aleluya. Y por último, hermanos, Él también se vale de instrumentos físicos. Ya vimos el domingo pasado cómo usa la enfermedad para acercarnos a Él. Acercó a esta mujer que quizás de otra manera no se hubiera acercado. La enfermedad nos dobla, la enfermedad nos sensibiliza, la enfermedad nos hace reflexionar. Ahí lo vemos en Marcos 5. Y también vemos a Jairo, el principal de la sinagoga. La enfermedad de su hija lo hizo acercarse a Jesús. No le interesó su posición, no le interesó que fueran a decir de él sus paisanos, sus vecinos, sus subordinados. Él lo que necesitaba era obtener la gracia de Dios. Y es cierto, cuando venimos necesitados, no nos interesa el tiempo ni la distancia. Aún con dolor hemos llegado a la presencia de Dios porque queremos el milagro, porque queremos el toque divino de Dios. No importa los síntomas, no importa. Mujeres han llegado a los templos, así como la mujer de flujo con hemorragias. Personas han llegado con su tumor, hay en la banca adoleciendo su dolor, pero saben que en ese tiempo el Espíritu Santo los va a tocar.
que en ese tiempo el tumor puede desaparecer. No se quedan en casa, se vienen confiando y creyendo que Dios lo va a hacer. Mire, me parece que en el 80, cuando hacían campañas masivas en la Plaza de Toros Alberto Valderas, que venían aquellos evangelistas de ese tiempo, Israel Morales, por ejemplo, Israel León, y llegaba una multitud de paralíticos, y cuando se acababan aquellos cultos, salían caminando con las sillas por delante, con las muletas cargadas. El poder de Dios estaba allí y todavía está aquí, y todavía el Señor quiere hacer grandes cosas, pero debemos agarrarnos de su palabra, debemos creerle a su palabra, debemos mantenernos en esa confianza y llegar hasta donde está Él para que toque nuestra vida y nos haga libre de todas esas cosas que nos hacen doler o nos ponen en tristeza. En 2 de Samuel 24:1, cuando David, 2 de Samuel 24:1 dice que se encendió la ira de Jehová e incitó. Ahí pareciera como que vemos que como el que incitó a David a hacer algo incorrecto era Dios. Pero en 1 de Crónicas 21:1, la Biblia dice: se levantó Satanás contra Israel e incitó a David. Entonces, ¿quién incitó a David? Satanás, para que hiciera algo que no le agradaba a Dios. Un censo. ¿Para qué quería David un censo? Si había ganado las batallas, si era un conquistador, si era un vencedor, si Dios estaba con él, si siempre le había dado la victoria sobre los enemigos. Pero David estaba sacando a la luz el orgullo, la soberbia, la autoconfianza que estaba en su corazón. Estaba en cierta forma disminuyendo la gloria de Dios para atribuírsela a la fuerza de su ejército, a la fuerza de su sabiduría, su inteligencia. Pero Dios no le pareció. En el 24:13 de 2 de Samuel dice: vino palabra de Jehová a través del profeta Gad, y le dijo Dios: ¿quieres 7 años de hambre? ¿Quieres huir de tus enemigos 3 meses o quieres 3 días de peste? Usted sabe lo que dijo David: no me conviene caer. Tiene misericordia, mejor caigo en las manos de Dios. Y en 2 de Samuel 24:15 dice que Dios envió la peste desde la mañana y murieron 70,000. Ahorita por el coronavirus en todo el mundo ha muerto más de 1 millón de gente. Y miles se siguen añadiendo en cada país. ¿Y qué pedimos? Señor, ten misericordia de nosotros. No podemos pedir más. Y dice en 2 de Samuel 24:16 que Jehová se arrepintió al ver tanta muerte, al ver cómo el ángel estaba ejecutando la orden que el Dios Santo le dio. Fíjense, ni Dios pudo soportar aquello. 70,000 inocentes estaban perdiendo la vida. Y Jehová le dice al ángel: detén tu mano, basta, no puedo más, no sigas más. La misericordia de Dios, se fija la naturaleza de Dios, se fija la naturaleza de Dios. Entonces vamos conociendo cómo nuestro Dios no es tirano, no es olvidadizo, no está sordo tampoco. Pero fíjense el efecto que hizo este contratiempo a David. En el 24:25 dice que antes el profeta le dice lo que haga: haz un altar a Jehová. Y David obedece, edifica un altar a Jehová, ofrece sacrificios. ¿Qué hizo en el corazón de David?
Reconoció que había pecado. Reconoció que le había faltado a Dios. Se humilló, adoró, y entonces, dice la Biblia, cesó la plaga. Ven, cumplió su propósito. Dios usó la peste para cumplir su propósito en el corazón de David. Le hizo recordar a David que él era rey por Jehová. Le hizo recordar a David que era general del ejército por Jehová. Le hizo recordar que ganó las batallas y que todo lo que tenía era por Dios. Era por el Señor. Y me gusta mucho lo que el pasaje de Deuteronomio 8 dice Moisés aconsejando al pueblo. Acuérdate de no olvidarte, porque somos muy dados a olvidar. ¿Cuántos de ustedes te han hecho promesas a Dios? Si tú me sanas, yo te sirvo, yo me entrego, y han pasado tantas sanidades y nunca se ha entregado. Tendemos a olvidarnos de lo que Dios nos ha hecho. Y por eso le decía a Moisés, acuérdate, porque cuando se te multiplique el ganado, cuando se te multiplique el oro y la plata, cuando vayas a aquellas tierras y empieces a sembrar a la tierra prometida, te vas a olvidar de Jehová tu Dios. Entonces Dios usa estos instrumentos para traernos a la memoria que sin Él nada tenemos y nada podemos. Por eso ahora, hermanos, el coronavirus es un instrumento de Dios, aunque parezca malo, aunque se lo atribuyamos al diablo, porque saben que también Satanás es un instrumento en las manos de Dios. También Dios usa al diablo. En Hechos 8:1, Dios usó al diablo para que persiguiera a la iglesia primitiva. ¿A quién más le molesta que el evangelio sea predicado? Satanás. ¿A quién más le molesta que el reino de Cristo se engrandezca? Por eso persiguió a los primeros cristianos, porque ellos en el día de Pentecostés se quedaban encerrados en la gloria del bautismo, del poder de las lenguas, y ese no era el plan del Señor. El plan de Cristo dijo en Hechos 1:8, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, cuando recibáis el poder. Entonces ellos necesitaban desparramarse, necesitaban ir por las aldeas, los pueblos, y la persecución, hermanos, fue el ingrediente poderoso que hizo que se desparramaran por todas las ciudades de tiempo. Gloria al Señor. Y amén, aleluya. El coronavirus, hermanos, ha venido para nosotros a ser como un recordatorio. Yo me acuerdo cuando yo estuve encerrada, cuando les digo que no podía comer 8 días y me sentaba frente a la comida, me sentaba en la silla frente a la mesa y no podía comer, no tenía hambre, no tenía gusto, no tenía olor, olfato. Entonces no se me antojaba nada, me lo imaginaba, pero ya era realidad, me lo ponía en la boca y no me sabía nada. Y en muchas ocasiones, como pasaban los días y todo, con lágrimas, aprendí a valorar qué bendición tan grande es poder comer. Y a veces no valorizamos esas cosas tan pequeñas, no las valorizamos hasta que las perdemos. Y esto nos ha traído a todos, al menos los que hemos experimentado algo, lo que sabemos que es, nos ha traído un despertar, nos ha traído un valorizar. Aún la cosa más simple, sentarnos a comerla, es una delicia, es un agradecimiento a Dios. Cierto, aleluya. Es un decir, Señor, qué bueno que puedo saborear lo que tú me das. Y amén. Pero también pedir por aquellos que no pueden, por aquellos que no tienen, no porque estén enfermos, sino porque no tienen. Entonces el coronavirus nos vino a recordar cuán necesario e importante es orar.
En todo tiempo, por eso dijo Jesús, velad y orad en todo tiempo, porque no sabemos cuándo vamos a ser probados, no sabemos cuándo vamos a ser sacudidos, no sabemos cuándo nos van a dar un diagnóstico negro, no sabemos cuándo se va a asignar nuestra vida, no sabemos cuándo vamos a sentir que el mundo se nos viene encima. Y quisiéramos que el Dios de la gloria descendiera y nos librara en ese momento y nos quisiera sentir la paz que estamos perdiendo por la situación que estamos pasando. Pero nuestro Dios, fíjense lo que dice Isaías, Él es el que enrolla el cielo como un pergamino. Él es el que hace que la tierra se envejezca como un vestido. Él es el que levanta a quien quiere y cuando quiere. Este es nuestro Dios. Nos enseñó, esta pandemia nos está enseñando cuán frágiles somos. Voy por la calle, voy a las tiendas cuando salgo y oigo a la gente decir, hablar de X persona, tiene mucha vida por delante. Y yo me fui pensando, esa frase ya no sirve. Ahorita ni un niño está seguro, ni un joven está seguro, ni una persona por muy vigorosa y fuerte que se vea está segura. Ahorita, aunque alguno permanezca casi en una cápsula por no quererse contaminar, está seguro. La vida es muy frágil. Solamente la mano poderosa de Dios, la misericordia de Dios nos puede guardar en medio de esta pandemia y nos puede librar. Por eso Job dice que la vida del hombre es como una flor que ahora nace, crece y mañana se marchita. Oh, hermanos, cómo debemos estar apegados a la mano de Dios, cómo debemos vivir con esa gratitud todos los días. Ahora pues ahí tengo a la beba enferma y pues ella y yo hacemos culto, fíjese. Yo estoy tratando, dicen que algunos perros también cantan cuando los hermanos le cantan. ¿Sí, claro que cantan aullando. Amén. ¿Usted lo ha oído, hermano? Sí. Gloria a Dios. Yo quiero oír Mi que la perro. beba también cante. Yo tenía a mi perro que cuando mi esposo agarraba el teclado, Gloria a Dios. Yo oí un testimonio de una hermana. qué curioso. Y pues yo le digo a la Vera, pues es con la única que tengo para hablar, y le digo, ándale, vamos a cantarle a Dios, vamos a darle gracias a Dios, porque amanecimos, porque vemos la luz del nuevo día, porque podemos comer, porque nos podemos mover. Lo importante es que estemos cada día con esa realidad de que dependemos de la gracia bendita del Señor, porque Él es el que nos tiene aquí con un propósito. Y así como usó estos instrumentos, esto también nos ha hecho recordar, hermanos, que no estamos solos, que aquí están las promesas de Dios, que el mundo se puede estar desmoronando, pero Dios tiene todo bajo su control, que aquí todos bajo esta situación, cuando Dios actúa, y fíjese, yo me asombro por qué Dios tuvo que hacerlo mundialmente. ¿Sabe por qué? Porque era la única forma de pararnos. Era la única forma de encerrarnos, porque si hubiera habido un lugar para donde correr, hubiéramos corrido para allá. Pero en ese encierro hemos orado, hemos meditado más en la palabra de Dios, hemos reflexionado más con Dios, nos hemos cruzado de brazos y hemos dejado que Dios hable. Porque cuando todo va bien, Dios no nos puede hablar, porque vamos para allá, vamos para acá, tenemos negocio, tenemos que hacer, tenemos esto, tenemos lo otro, y cuando Dios nos puede hablar, pero nos mete al encierro, sin trabajo algunos, sin escuela, ¿a dónde ganamos? Entonces dice Dios, ahora sí siéntate, como le dijo a Job, y yo te voy a hablar, y yo te voy a decir los planes que tengo contigo. Y yo te voy a decir lo que yo quiero contigo. Y yo te voy a decir lo que yo voy a hacer contigo. Porque no he tenido oportunidad de decirte todo este plan que tengo contigo. Pero ahora que estás allí, yo voy a hablar. Fíjense lo que tiene que hacer Dios para tratar con nosotros.
porque hemos descuidado la oración, dígame si no. ¿Cuántos salen orando, Señor, en tu nombre me encomiendo a ti? Vámonos. Y en la noche, Señor, el día se terminó, gracias porque viví y a dormir. Pero esta situación nos ha hecho reflexionar, nos ha hecho pensar, nos ha hecho valorizar. Y a mí me gusta también lo que hizo el coronavirus, que unió a las familias. Qué bonito cuando las mamás no trabajaban. Qué bonito cuando la mamá estaba todo el día con los hijos. Hijos mejores, ciudadanos mejores, con más grandes valores, con el cariño, la ternura de los padres, la convivencia, la cercanía, todo eso se perdió. Se perdió, pero esto vino a renovar. Esto vino a hacer que revaloricemos lo que Dios nos había dado. Y sobre todo, hermanos, experimentar dentro de nosotros lo maravilloso que es estar en el templo, en la casa de Dios. Amén, aleluya. Por eso dice el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Llegar a la casa de Dios, sentir la presencia de Dios, ver a los hermanos que hemos estado caminando en el camino y ver llegar a otros y saber que vamos camino al reino de Dios y saber que aquí el Señor contesta nuestras peticiones, que llegamos al altar y lo primero que hacemos antes de sentarnos en la banca es llegar al altar y decirle: Señor, aquí estoy para adorarte, te doy gracias porque me concedes este privilegio, porque me sacaste en victoria de X situación, y aquí vengo a decirte cuánto te amo porque tú me amaste primero. Aquí vengo a expresarte mi gratitud y mi alabanza porque puedo levantar mis brazos, porque aunque la artritis, la osteoporosis o todo lo que sea todavía no me impiden adorar tu santo nombre. Eso es maravilloso, hermanos. Es maravilloso saber que hay un lugar que es un refugio para nosotros, que es una fortaleza, que es un lugar donde el Señor nos sana, nos conforta, nos alienta, nos alimenta y nos dice: no teman, porque yo estoy con ustedes. Y alienta nuestra fe, porque muy pronto viene con nosotros. No es un lugar cualquiera. Es aquí donde dejamos nuestros pecados, es aquí donde dejamos nuestras enfermedades, es aquí donde dejamos todas las angustias que traigamos dentro de nosotros, porque aquí está nuestro Dios, porque aquí nos da la respuesta que necesitamos. Entonces, hermanos, el Señor se vale de instrumentos y usted es un instrumento de Dios. Dios quiere usarlo a usted en su cuadra, con sus vecinos, con sus compañeros de trabajo, de escuela. Cuando su familiar, cuando su vecino esté enfermo, no se conforme solamente con arrimarle un plato de comida. Llévele un plato de la palabra del Señor. Llévele una oración que le anime, que le fortalezca. Compártale la experiencia de conocer a Dios vivo, que eso será de más valor que todo lo demás. Póngase de pie en esta tarde. Dios se valió de instrumentos escogidos y nosotros somos instrumentos escogidos por Dios para hacer ese trabajo que lo podía haber hecho otro, a lo mejor que nosotros, con más cualidades, con más brillantez. Pero así como el Señor escogió a esa sencilla sierva de Naamán, lo escogió a usted y me escogió a mí. Y escogió a niños aún para cooperar con aquellos peces y aquellos panes para hacer el milagro de la alimentación de 5,000. Porque nuestro Dios no tiene límites. Él es soberano. Él obra como Él quiere. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos, que la mascarilla no le impida adorar a Dios. No le impida, no le hace que no se oiga tan fuerte, pero
que esa adoración no se pare, porque estamos llenos de eso, porque Dios hizo en nosotros algo que nadie nos puede quitar, algo que es sobrenatural y que no va a parar, porque es como un río que está fluyendo siempre y que no se va a estancar, porque cada día Dios nos está dando agua nueva, fresca, viva, refrescante.